Bueno, continuamos. Está la tarea 4 del sábado 12 y ahora le subí una tarea 3 que es de la unidad 1, 2 y 3 que ahora les voy a mostrar, que sería este. ¿Pueden ver? Karina, Montserrat. Sí, profe, veo. Bueno, esta es la tarea número 3 que vale 10 puntos y la tarea número 5 que es la que está grabada, o sea, ya está todo desarrollada en la grabación, vale 5 puntos. En total son 15 puntos y el examen del próximo sábado sería en total sobre 45 puntos. Esta es una lectura que habla acerca de un teniente, ¿verdad? Entonces lo que van a hacer es leer esta lectura, realizar un breve resumen de la historia que se cuenta, o sea, de qué trata. Después van a citar cuántos personajes aparecen, aparecen en el texto y qué relación existen entre ellos. Sería en este caso teniente y subalterno, ¿verdad? Después en el punto se dice, describe la situación en que se produce la conversación, cómo influye la situación en el empleo del lenguaje, si es un lenguaje coloquial o si es un lenguaje literario, a eso se refiere. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe. En el punto D dice, describe el proceso de comunicación que se establece entre el teniente Gamboa y Alberto. En este caso, el proceso de comunicación es, el teniente Gamboa es emisor y receptor es Alberto, el cadete, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que van a explicar acá. Después te pide acá, explica cada uno de los elementos de la comunicación. Van a citar emisor, receptor, mensaje, canal, después código. Van a citar y a conceptualizar. En el punto E dice, en la clase hay otros signos comunicativos aparte de las palabras. Explica cuáles son y a través de qué sentido se perciben, dice. En este caso, otros signos comunicativos aparte de la palabra, ahí sí hay una comunicación no verbal, por ejemplo. Y, hay que explicar a través de qué sentido, ¿verdad? Entonces, esto lo que hay que hacer es leer y buscar. Después dice, encuentra en el texto frases que expresen las funciones del lenguaje estudiado. Y teníamos una función referencial, una función fática, una función metalingüística, una función expresiva, una función apelativa. Entonces lo que ustedes van a buscar es una van a leer y a ver si encuentran algo, ¿verdad? De una de esas funciones y van a citar abajo. Después tenemos, a partir de este texto, explica la diferencia entre comunicación oral y comunicación escrita. O sea, solamente van a explicar la parte conceptual. Y ya está. ¿Se entiende? Solo eso van a realizar. Y eso vale 10 puntos para la final. Y la tarea número 4, como les dije, ese en la grabación ya está todo desarrollado. Lo único que van a hacer es completar. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Karina, Josefina. Profe, se te escucha con mucha interferencia. Y el internet está inestable. Ahora, Sí, un poco mejor. bueno, vamos a continuar entonces. Eh, nos quedamos acá en características principales para hablar de recursos. Recursos lingüísticos, dice ahí. A ver, lingüísticos, sí. A ver.
Bueno, ¿qué son los recursos lingüísticos? Los recursos lingüísticos son herramientas que produce el emisor para captar la atención del receptor en un texto, ya sea por escrito o de forma oral. Para determinar que un texto es bueno, no simplemente se debe analizar el contenido, sino que también es importante la manera de presentarlo y de intentar transmitir la información al lector de forma más sencilla. El lenguaje es la manera que tenemos los humanos de transmitir una idea a otro individuo. Pero para que esta información llegue en forma de mensaje, tiene que poderse descifrar por parte del receptor, o sea, por parte de la persona quien recibe ese mensaje. Hay varias herramientas que un emisor puede usar para hacerse entender y estas son los recursos lingüísticos. Por lo tanto, podemos definir que un recurso lingüístico es el medio que utilizamos cuando tenemos la necesidad de comunicar algo. Recursos lingüísticos morfológicos. Son aquellos recursos lingüísticos que nos ayudan a resaltar una parte del texto, indicando que es más importante o que existe un orden concreto de prioridades. De esta manera, el lector puede ordenar mejor los conceptos en su cabeza para que le sea más fácil entender y recordar. La enumeración es un recurso lingüístico morfológico. Es un cúmulo de sustantivos que tienen un significado igual o muy parecido a fin de resaltar esa idea o concepto y que quede grabada en la mente del receptor. Por ejemplo, ella no es una buena persona, no merece amor, compasión, respeto ni cariño. Con un único sustantivo lo hubiésemos entendido igual. No obstante, el escritor quiere poner énfasis en ese momento. O sea, con decir ella no es una buena persona ya se entendía, ¿verdad? Solamente que en la numeración tiene que enumerar todos los adjetivos que quiere decir con respecto a esa persona que no es buena. ¿Qué es el epíteto? El epíteto es un recurso lingüístico que sirve para resaltar una cualidad evidente de un objeto o de una persona. El objetivo es resaltar las cualidades de alguien o algo de una manera muy intensa. Por ejemplo, qué bonito es pasear por la noche oscura. Ya sabemos que la noche es oscura, siempre lo es, no hace falta señalarlo, pero lo hacemos para dar un mayor énfasis a esta característica de la noche que es la oscuridad. Eso sería el epíteto, ¿verdad? Porque al decir qué bonito es pasear por la noche ya sabemos para que oscuro, pero sin embargo acá lo pone nuevamente y hace para resaltar lo que es o sea, la oración en sí. Luego tenemos los recursos lingüísticos cohesivos. Los recursos lingüísticos cohesivos son aquellos que nos ayudan a organizar el texto. Además, relacionan todas las ideas para que el texto no parezca un conjunto de estructuras aisladas, sino que una unidad. Estos son los diferentes tipos de cohesivos que existen. Tenemos conectores, referencias anafóricas, referencias catafóricas. Los conectores son palabras que se utilizan como puente entre las oraciones para unirlas entre ellas en un párrafo y también son palabras que se posicionan entre párrafos para unirlos entre ellos. Unen cada una de las estructuras de un texto para hacer que sea una sola unidad. Los conectores pueden indicar jerarquía, orden, oposición, etc. Ejemplo, en primer lugar, por último, en cambio, en resumen, a continuación. Esos son conectores. A continuación hablaremos de este tema que habla sobre qué. O cuando vamos a terminar un discurso. Y por último llegamos a la conclusión de tal cosa, tal cosa, tal cosa. Esos son conectores. Referencias anafóricas son pronombres o sustantivos que hacen referencia a un sujeto que ya ha aparecido anteriormente en el texto. Esto nos ayuda a que el texto no sea repetitivo. Por ejemplo, Marta había visto el precipicio y ahora ya no tenía miedo de las simples arañas, sino que tenía miedo de eso. La palabra eso hace referencia al precipicio, o sea, es una anafórica referencia anafórica, o si no, cuando solemos decir, pásame un poco de esa cosa que está ahí.
Y directamente hace alusión a lo que realmente queremos que nos pase. Tipo por inercia ya sabemos qué es lo que nos pide cuando, por ejemplo, mamá te dice, pásame esa cosa que está ahí encima de esa cosa. Ya sabes qué es. Y te va automáticamente agarras y le pasas. Esa es una referencia anafórica, cuando una palabra hace alusión a otra palabra. La referencia catafórica son pronombres o sustantivos que hacen referencia a un sujeto que aparecerá más tarde en el texto. Esto nos ayuda a que el texto no sea repetitivo. Por ejemplo, los voy a invitar a todos, a mis amigos, a mi familia, a mis compañeros de trabajo. La palabra todos ya hace referencia a toda la gente que se ha citado posteriormente. Entonces no, no hace falta, ¿verdad? Decir, pero en la catafórica, por más que diga les invito a todos, vuelve a enumerar a quién, amigos, familias, compañeros de trabajo, etcétera. La anáfora. Una anáfora es el hecho de repetir la misma palabra al inicio de cada oración o frase. Por ejemplo, en el mar hay una torre, en la torre hay una ventana, en la ventana hay una niña. Hemos comenzado 3 veces con la palabra en. Entonces, anáfora es cuando repite una misma palabra muchas veces en una frase o en una oración, que es la hiperbatón. La hiperbatón consiste en cambiar el orden de las palabras para lograr un significado con matices distintos. Por ejemplo, el pobre hombre venía caminando no es lo mismo que el hombre pobre venía caminando. Acá lo que hubo es una inversión de palabras. Acá tenemos el pobre hombre y acá el hombre pobre. O sea, lo que se hizo fue intercambiar el orden de las palabras. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, yo no, profe. Bueno, recursos lingüísticos semánticos son todas aquellas figuras retóricas que se utilizan sobre todo en el lenguaje poético, pero que también pueden servirse como herramienta para nuestros textos en el día a día. Este recurso lingüístico tiene que ver con el significado de las palabras. La metáfora, que es lo que ya vimos en la parte de recursos literarios, es el más común y el más utilizado. Se trata de comparar dos elementos diferentes por el único punto de semejanza que se encuentra. Esta semejanza puede ser objetiva. Todo el mundo ve que se parecen, o objetiva, solamente el escritor ve el parecido. Es muy usado en los textos literarios, pero el hecho en nuestro lenguaje diario lo usamos mucho sin darnos cuenta. Por ejemplo, el cielo está llorando. Sabemos perfectamente que es la lluvia, sin embargo queremos comparar las gotas de agua con las lágrimas de una persona que llora. La metonimia. La metonimia es un recurso por el cual se le llama a un objeto con el nombre de otro y es totalmente aceptado por todo el mundo. Es un recurso muy usado en el lenguaje oral. Por ejemplo, pasame el azúcar. La persona recibe esta orden, no cogerá los granos del azúcar con la mano y te los dará, sino que simplemente te acercará el azucarero. Esa es la metonimia. La comparación o símil es una comparación que solemos utilizar, por ejemplo, cuando comparamos los ojos azules de una persona con el color del cielo o con el color del cabello negro como el carbón. Entonces, esa es una comparación. La antítesis es contraponer una frase con otra que tiene un significado opuesto. Por ejemplo, la peor soledad es sentirse solo estando acompañado. O sea, la antítesis. Por más que esté acompañada, se siente solo. La hipérbole es una herramienta con la cual maximizamos o minimizamos las cualidades o acciones de algo. La hipérbole es una exageración. Por ejemplo, le pedí 1000 veces disculpas. Tengo tantísima hambre que me comería una vaca. O sea, es una exageración. La hipérbole es una exageración o una disminución de algo. La prosopopeya consiste en atribuir cualidades humanas a seres que no son para que el lector pueda entender mejor lo que queremos contar. Ejemplo, el viento susurraba la palabra a su oído. O sea, en este caso, prosopopeya era los sonidos. En este caso era el sonido del viento. El viento no puede susurrar,
pero compara el sonido que hace y le atribuye una cualidad humana que se parezca, en este caso el susurro. La prosopopeya es también o personificación, ¿verdad? Cuando hacemos hablar a objetos inanimados. Los recursos lingüísticos fonéticos son aquellos que a través de algún tipo de sonido ayudan a que el texto sea más bonito, más entretenido o tenga más ritmo. Existen diferentes herramientas fonéticas que podemos utilizar. Esa era la onomatopeya que vimos en unidades anteriores. Es una palabra que imita un sonido natural. Por ejemplo, me asusté cuando escuché el din-don del timbre, ¿verdad? O pipi, el sonido de la bocina, o guau guau cuando ladra un perro, ¿verdad? Eso es la onomatopeya, el sonido de algún objeto o el sonido de algún animal. Bueno, y aquí terminó eh, lo que es esta unidad número 6 que está todo en el material que les pasé, en el resumen, que es lo que van a estudiar. Y van a realizar también, por favor, la tarea número 3 y la tarea número 4 que en total vale 15 puntos para el examen final y el examen entonces sería sobre 45 puntos. Todito selección múltiple y en pareja, como siempre, Kike. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. Nada, ninguna pregunta. Montserrat, Josefina, algo que quieran preguntar sobre el examen. No, nada, profe. Bueno, si tienen alguna duda con respecto a las tareas, pueden escribir en el grupo. Voy a volver a explicar si es necesario. Entonces, como les dije, la tarea 4 ya está desarrollada en la grabación de la clase del sábado pasado. Y la tarea número 3 es la que acabamos, la que expliqué aquí con ustedes. Pero en el caso de que no entiendan un punto, escriban en el grupo y yo les explico a qué se refiere. ¿Está bien? Dale, sí, está bien, profe. Bueno, entonces que tengan un buen fin de semana y nos vemos oportunamente. Dale, chau, chau. Chao, chao.